Gracias por continuar en nuestra sintonía. El tema del día de hoy son los avances alimentarios para el autismo. Recordemos que el autismo es una condición neuroconductual que afecta principalmente al niño en el momento de relacionarse, también en cómo entienden las cosas. Hay diferentes tipos y grados de autismo. Sin embargo, hoy vamos a estar enfocados en la parte alimentaria y si realmente quitar algunos alimentos o incluir algún tipo de dieta funciona para disminuir estas reacciones de los niños con autismo y también a estas personas una vez que crecen que aún tienen esta condición. Vamos a darle la bienvenida a Rosanely Rosicela, que nos acompaña Puglisi, Rosicela Puglisi, que nos está acompañando la tarde de hoy. Ella es nutricionista y vamos a conversar sobre los avances alimenticios. Vamos a darle la bienvenida. Gracias, Daniela. Y bueno, sí, la nutrición y el autismo están vinculados. Obviamente la nutrición va a mejorar la condición de vida del niño y del adulto con la condición y existen muchos avances en cuanto a esto. Ya se conocía que el gluten, que es la proteína del trigo, la cebada, el centeno, el kamut y la avena, y también la caseína, que es la proteína de la leche y todos los derivados de la leche, y la soya, se eliminan porque son productos que no son bien metabolizados por un déficit de enzimas que contienen estas personas con autismo y por supuesto hay una mala digestión y una mala absorción y terminan convirtiéndose en opiáceos. Prácticamente tienen los mismos efectos que esas drogas y empeoran la condición neurológica, la sintomatología de los movimientos estereotipados o repetitivos, el poco contacto visual empeora, la parte comunicativa retrocede, por supuesto, y también manifestaciones a veces tipo alergias, ya sean gastrointestinales o también en la piel. Una persona con autismo no quiere decir que sea celíaco. Sin embargo, eliminar de la dieta estos alimentos entonces sí favorece a que, como dice usted, no se manifiesten de manera más acentuadas todo eso que es característico de una persona o un niño autista. Por ejemplo, esas reacciones repetitivas, como lo estás indicando en ese momento. ¿Hay algunos estudios que lo evalúan? Hay estudios que dicen que no es necesario quitar los alimentos celíacos. ¿En qué se basa el estudio o lo que nos está explicando el día de hoy con respecto a quitar o eliminar de la parte alimentaria lo que pueda tener gluten, cebada, centeno, avena, o también quitar esos productos que tienen lo que es la proteína de la leche de la vaca? Sí, entonces los estudios se basan en la reacción alérgica y no todas las personas con autismo van a dar positiva como una reacción de alergia a estos alimentos, pero sí, por supuesto, que van a producir, bueno, van a producir que estas proteínas no van a degradarse, sino van a quedar en forma de péptidos y lamentablemente van a ocasionar un intestino permeable, que es un intestino poroso, un intestino casi imperfecto, en donde van a pasar estos péptidos y son como pedacitos, digamos así, de gluten o de caseína de ese alimento que pasa al torrente sanguíneo, llega a nivel cerebral y por supuesto ocasiona toxicidad porque el gluten no tiene nada que hacer allí en el cerebro. Entonces es algo más metabólico y no como alergias. Entonces allí cometemos ese error por desconocimiento de cómo es el mecanismo. Pregunto lo siguiente, al eliminar estos productos que tienen gluten en estas personas con autismo, ¿se debe hacer el mismo procedimiento que con una persona que es intolerante o que de repente es celíaco? Me refiero a lo siguiente, la preparación de los alimentos. Si se debe separar los utensilios en donde se prepara la comida sin gluten y tener unos utensilios muy separados a los que sí tienen gluten para evitar esa contaminación cruzadas y trazas. Las trazas, un poquito de gluten también podría alterar a la parte neuroconductual de este niño o adulto con autismo. Sí, absolutamente. Entonces el tratamiento en cocina es igual a la condición celíaca, pero ellos tienen como que una restricción mayor porque sucede lo mismo con los lácteos. Por ejemplo, si nosotros vamos a utilizar una licuadora, una olla en donde vamos a calentar, por supuesto, la leche, no podemos utilizarla para preparar los alimentos del niño con la condición. Es bien importante no utilizar, por ejemplo, la soya. Muchas veces olvidamos que existe el aceite de soya y por allí entonces vemos que los síntomas
siguen y es bien importante esos detalles. Además que muchas veces también tienen reacciones cruzadas con otros tipos de cereales, pero eso sí ya es más individual. Allí puede ser que algún niño con la condición pueda reaccionar con el arroz porque su cuerpo lo toma como si fuese gluten o con el maíz. Esa es la, digamos, la peculiaridad de cada persona en donde se individualiza el tratamiento nutricional. ¿Sería adecuado hacerle a un niño con autismo algún tipo de examen para saber si es intolerante realmente o no al gluten o si tiene algún tipo de condición celíaca? Sí, se le puede, por supuesto, realizar, pero en el 90% de los casos va a salir negativo y necesitamos eliminar el gluten aun cuando sea negativo, porque la condición celíaca es una condición distinta a la condición del autismo. Eso sí, por ejemplo, la persona que tiene autismo no quiere decir que no tenga comorbilidades o que no vaya a sufrir de otras condiciones, ¿no? Entonces es Normalmente el importante. autismo siempre está acompañado, dicen los especialistas, de algún tipo, de otro tipo de condición. Por ejemplo, de hiperactividad, déficit de atención, puede tener también convulsiones, actos epilépticos en este caso. Nosotros también, aparte del gluten y además de las proteínas de la leche de la vaca, mejor dicho, de la vaca porque puede estar presente en los quesos, en los lácteos en general, también hablar sobre los dulces en los niños autistas. Es recomendable realmente darle azúcar, hay que darle dulce a este niño, porque está pequeño y el niño va a manifestar querer comer el dulce, comerse un caramelo, estar en eso, pero ¿qué tan bueno es darle dulce a un niño con autismo? Sí, fíjate, ya de por sí el dulce lleva trigo y lleva lácteos y por supuesto no va. Y en cuanto al azúcar, eso también depende la cantidad de la condición intestinal del niño, porque si el niño tiene candidiasis o mucha cantidad de hongos a nivel intestinal, porque tiene una disbiosis ocasionada por ese intestino permeable, por supuesto que allí tenemos que hacer una dieta de reducción de carbohidratos, inclusive los complejos, para mejorar lo que es la disbiosis y el azúcar va en cero. Sí se pueden utilizar, por ejemplo, la stevia como edulcorante, pero el azúcar como tal con muy pocas cantidades y dependiendo del caso. Muy bien, estamos conversando con Rosiceli Puglisi, nutricionista, que nos acompaña en la tarde de hoy hablando sobre los avances alimentarios y el autismo. Recuerden que el autismo tiene una gran gama de esta condición que debe ser evaluada por el neurólogo pediatra, que debe ser verificado, que es a través de la clínica que se va a determinar esto. Pues no hay estudios asociados que de repente pueden decir si tienen algún tipo de condición también asociada al autismo, pero el autismo no hay hasta el momento, es una prueba clínica. Sin embargo, se ha hablado de lo que es beneficioso quitar el gluten en estas personas. Vamos a hacer una pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. Si tiene preguntas o comentarios, como siempre los invitamos a que participen con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb, o por Instagram como @DanielaJSalas. Ya tenemos por Twitter una pregunta, la vamos a realizar al regreso para que nuestra especialista de la tarde de hoy la pueda responder. Pausa y regresamos.